momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 26 del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor Omnipotente: hay de aquellos que se sienten seguros en Sión, confiados en la montaña de Samaria. Se acuestan en lechos de marfil, se apoltronan en sus divanes, comen cordero del rebaño y ternero del establo. Tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro y a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, ya estamos avanzando en este tiempo ordinario y hemos venido hablando de la relación de los discípulos entre sí
las recomendaciones que Jesús ha ido haciendo a los discípulos que vivan ese camino de discipulado, la relación entre hermanos y luego enalteciendo la misericordia como parte de esas relaciones fraternas. Y en estos últimos domingos hemos hablado de la relación con los bienes materiales. Hoy de nuevo aparece este tema de fondo y con esta hermosa parábola que el Señor nos regala, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Así que a partir de estos textos que hemos proclamado, quisiera resaltar tres ideas. En primer lugar, el orgullo lleva a la ruina. Cuando hablamos del orgullo, estoy hablando de la soberbia. Estoy hablando de la soberbia, porque esa soberbia, que es la ibris, nos aleja del amor de Dios, pero también nos distancia de nuestros hermanos, enceguece nuestro corazón y endurece nuestro corazón. El mismo Jesús, recordando las palabras del Antiguo Testamento, advierte que muchas veces nuestro corazón es un corazón duro. Y teniendo un corazón duro, no podemos comprender a los demás. Y teniendo un corazón duro, no tenemos la capacidad de contemplar las maravillas de Dios. Piensen ustedes, hermanos, en la soberbia que fue el origen del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el paraíso, lo tenían todo. Allí había armonía, todo era una danza y una coreografía para alabar y bendecir al Señor. Y el Señor le había puesto en manos de Adán y Eva toda la obra de la creación. Los había puesto como administradores de esta obra. Pero Adán y Eva se dejaron enceguecer por la soberbia y después fueron expulsados del paraíso. Adán, ¿dónde estás?, pregunta Yahvé. Oí tu voz en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos tenían la presencia de Dios, pero la perdieron y fueron expulsados del paraíso. Piensen también en la soberbia que anidó en el corazón de los israelitas, cuando muchas veces, desconfiando del amor y la voluntad de Dios, se alejaban de esa bondad, se iban tras otros ídolos, levantaron un becerro de oro en el desierto y clamaban al Señor cuando se veían enfrentados a diversas necesidades, pero con mucha facilidad se olvidaban también del Señor. Y hoy nos habla la profecía de Amós de la soberbia de las autoridades. Esa soberbia de las autoridades se puede entender con unos elementos interesantes que resalta el profeta Ageo. El primer elemento tiene que ver con la distribución de los bienes y la riqueza. Como mientras unos carecen de lo necesario, otros, incluso aquellos que detentan el poder, que tienen autoridad, se van enriqueciendo. Y eso plantea ya una dificultad. Luego, en la práctica de la justicia, Ageo sigue insistiendo en la corrupción de los mandatarios. Y cuando el corazón se corrompe, nos volvemos seres injustos, porque ya no somos capaces de mirar al otro como a un hermano, sino que siempre lo estamos mirando como un adversario, estamos mirándole con sospecha y con duda. Y al final, el culto, nuestro culto muchas veces se puede volver un culto vacío, explotando a los más débiles. Recuerden la palabra del domingo anterior, son capaces de comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, explotando a los más débiles. El culto que le rendimos al Señor termina siendo un culto vacío. Quizás estamos llenos de preocupaciones y de muchas cosas, pero el corazón lleno de codicia, de ambiciones y sin embargo alejados de ese Dios amor. ¿Cuál es el contexto? Es que Dios ha elegido al pueblo de Israel y eso ya lo hemos entendido. Dios ha elegido al pueblo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que ese pueblo no está ahora a la altura de Yahvé, no ha correspondido a la llamada del Señor. A mí me parece que leyendo la profecía de Amós podemos comprender cómo el pueblo de Israel fácilmente
va quedándose en sus seguridades humanas. Se acuestan en lechos de marfil, se apoltronan en sus divanes, comen cordero del rebaño y ternero del establo, e inventan como David instrumentos musicales, beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero nada los conmueve. No los conmueve ni la pobreza, no los conmueve el amor de Dios, no los conmueve las necesidades de los demás. Y entonces el Señor plantea que van a ser castigados, irán al destierro, irán al destierro. Cuando nosotros vamos cayendo también en estas seguridades humanas, cuando vamos apoltronándonos en medio de esta sociedad en la que vivimos, pues nos olvidamos de las necesidades de los demás. Y empezamos a vivir nuestra vida en una zona de confort, y tratando a los demás con dureza y tratando a los demás muchas veces con violencia o ejerciendo esa violencia en los más débiles. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿en algún momento de la vida nos hemos dejado llevar por la soberbia? ¿Qué hemos construido desde la soberbia? ¿Cuántos hogares están destruidos hoy por la soberbia de él o de ella? ¿Cuántas familias se han desmoronado por las herencias cuando nos hemos dejado llevar por esa soberbia que nos vuelve ingratos y que sobre todo revelan la pobreza que hay en el corazón? Porque muchas veces mostramos el cobre y frente a las herencias mostramos que nos interesaba el dinero, las posesiones, los bienes, cuando muchas veces ya no está papá y mamá, pero los hermanos se pelean, se distancian, discuten, se gritan. Eso es doloroso, hermanos. ¿Cuántos hemos perdido amigos, familiares? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido hermosas posibilidades en la vida por la soberbia? Lo contrario a la soberbia es la humildad. Necesitamos abajarnos, necesitamos purificar el corazón. Esa es la primera idea que quiero dejar en el corazón de todos ustedes. La segunda idea, pasar por encima de las necesidades de nuestros hermanos. Es la experiencia del Evangelio, la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Vamos a dar un vistazo a esa parábola. ¿Cómo comienza diciendo el evangelista? Había un hombre, dice Jesús, que era rico, que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Era rico y se vestía de púrpura, eso significa que vivía como rey. Es una expresión que utilizamos nosotros también en nuestra vida ordinaria. Es que tú vives como un rey. Y otros dicen, es que yo no nací para sufrir. Es verdad, pero tenemos que pensar en las necesidades de los demás. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en su portal y miren lo que dice, cubierto de llagas, con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Muy parecido al hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va, se malgasta sus bienes y después va a cuidar cerdos y dice el evangelista, y tenía ganas de comer de las algarrobas que le daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, en vida, el rico banqueteaba. El pobre deseaba que algo cayera de la mesa de ese rico. Entonces, imagínense ustedes al pobre Lázaro apostado junto a la puerta donde vivía el rico. Y el rico salía a ejercer sus funciones, a vivir su vida ordinaria y pasaba por encima de las necesidades del pobre Lázaro. Y entonces, ¿qué pasa? Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue enterrado. Y dice que estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es una expresión muy interesante en el judaísmo, el seno de Abraham, para hablar que cuando ya hemos ido al Hades, a la profundidad del abismo, pues entonces el seno de Abraham es como el lugar a donde iban los que morían. Y se empezó a hablar del Sheol, Sin embargo, cuando se hablaba del Sheol en la antigüedad, se pensaba que era un lugar donde se vivía en el silencio, donde se apagaban allí todas las inspiraciones de los que morían. Allá estaban, en silencio pleno, porque no se hablaba de resurrección. Habrá que esperar hasta más o menos el segundo siglo antes de Cristo para que se comience a hablar de resurrección.
Y eso empieza a cambiar la perspectiva del judaísmo. Entonces, de hecho, se hablaba de dos moradas. Una morada donde cuando se moría, entonces allí estaban los justos, pero habían otros que eran los castigados, y esos castigados podían ver de lejos el seno de Abraham. Esa era una característica cuando se hablaban de las dos moradas, se podía ver, pero había un abismo, no se podía cruzar. Por eso aquí hay esa advertencia, es que nosotros no podemos pasar de aquí a allá, ni de allá podrán pasar ustedes hasta acá. Y cuando Abraham está ahí, está con él Lázaro, mientras que ¿dónde está el rico Epulón? Está en la distancia, está viendo cómo Lázaro, que había sufrido en vida, ahora ¿qué recibe? Recibe consuelo. Y él que lo había tenido todo en vida, ahora ¿dónde está? Está en medio de los tormentos. Esa es una experiencia interesante que podríamos trasladar a nuestra vida. Hoy nosotros estamos viviendo en medio de tormentos o experimentando el consuelo. Eso sería bien lindo poder reconocerlo y descubrirlo. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo un tormento interior? ¿Estás alejándote de Dios, de tus hermanos, pero estás invadido de preocupaciones? ¿O estás en medio de la serenidad? Estás recibiendo el consuelo del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué sigue? El rico Epulón contempla a Abraham. ¿Y cómo lo llama? Lo llama padre. Él que lo había tenido todo y que banqueteaba, que ni siquiera se acordaba de ese padre Abraham, que ni siquiera ve a Lázaro como su hermano. Miren lo que ahora dice: Padre Abraham, ahora sí se acuerda, Padre Abraham, ten piedad de mí. Y manda a Lázaro, ahora sí reconoce a Lázaro. Mientras banqueteaba no lo reconocía. Que venga y moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Ahora sí lo reconoce. Muy parecido también a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo mayor viene, escucha el ruido, no quiere entrar, se rebela, y cuando su papá sale a invitarlo a que siga, el hijo le reclama. Cuando ha venido ese hijo tuyo, no lo reconoce como su hermano, que se ha malgastado todo, a ese sí le matas el ternero cebado. Ahora sí, el rico Epulón reconoce a Abraham como su padre y también reconoce a Lázaro. Pero luego Abraham, ¿cómo le trata? Le trata con la misma ternura de un papá. Hijo, hijo, no le desconoce, le llama hijo, pero le dice: recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Muy parecido también a esas parábolas de las vírgenes sensatas y de las vírgenes necias, o también a ese momento tan importante del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo sobre el juicio final: vengan benditos de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, o tocamos la puerta, Señor, Señor, ábrenos, y escucharemos la voz que dice desde dentro: no los conozco, no sé quiénes son. Y Abraham le dice al rico Epulón: entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso. ¿Cuántos muros hemos levantado a lo largo de nuestra vida? ¿Con cuántos abismos nos hemos topado? Y cuando hemos levantado esos muros, ¿por qué los hemos levantado? La corrupción, por ejemplo, es una manera de levantar muros. Cuando buscamos privilegios, prebendas, cuando nos dejamos llevar por las coimas, levantamos muros. Y siempre levantando muros estaremos afectando a los más pobres y a los vulnerables. Y después viene esta plegaria: te ruego entonces, Padre, que mandes a casa de mi padre un mensajero, porque tengo 5 hermanos, que no vengan a este lugar de tormentos. Un mensajero del más allá. Y al final dirá Abraham: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Es decir, aquí ¿de qué estamos hablando? De convicciones profundas, de relaciones fraternas profundas. Estamos hablando de una memoria que recuerda las intervenciones prodigiosas de Dios. Estamos hablando de unas relaciones en donde debe primar el amor, la misericordia y la compasión. Estamos hablando del consuelo que es contrario precisamente al tormento.
Y queridos hermanos, ahí vamos comprendiendo que la vida es una y vale la pena vivirla y poder evaluar cómo la estamos viviendo de verdad hoy. Y la tercera idea, frente a esa realidad de la soberbia que nos lleva a la ruina, frente a la realidad de pasar por encima de los más pobres y necesitados, viene un gran desafío: vivir la justicia y la compasión. Esa es la síntesis de esta palabra: vivir la justicia y la compasión. Tienen a Moisés y a los profetas, porque no se van a convencer ni aunque resucite un muerto. Es la importancia de dar limosna. Así lo entendía el Antiguo Testamento, dar limosna, porque era como un tesoro espiritual. Y de ahí que se hablaba del año sabático, o se habla del diezmo trienal, o también del año jubilar, y la importancia de dar limosna y de ser generosos. Hay más alegría en dar que en recibir, dirá el apóstol San Pablo, porque hay un provecho espiritual, un bien espiritual para mí y para los demás. Qué lindo poder entender que necesitamos salir de nosotros mismos, como en la parábola del buen samaritano, para comprender las necesidades de los demás, que necesitamos acercarnos a nuestros hermanos para comprender sus carencias. Hay carencias materiales, pero también hay carencias espirituales, y el Señor se acercó a unos y otros, y cuando el Señor sanaba a alguien, lo sanaba totalmente, lo sanaba íntegramente, y es lo que nosotros tenemos que experimentar cuando nos acercamos a Dios, cómo el Señor nos unge con el bálsamo de la misericordia y nos anima a seguir viviendo la vida, pero también nos llama a vivir la justicia y la compasión, aprendiendo a compartir con los más pobres, con los más necesitados, entendiendo que esa pobreza puede ser sociológica, la carencia de bienes materiales, o también puede ser una pobreza espiritual, y quizás una palabra de consuelo puede ayudar a alguien, quizás una palabra que inspire alegría, que motive el corazón del otro, puede levantarle de esos estados de postración en los que muchas veces nos encontramos por la tristeza, por las preocupaciones de la vida, por los problemas que no faltan. Queridos hermanos, en la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el apóstol dice: busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Si hablamos de justicia y compasión, pues qué mejor que buscar esa serenidad en la vida, porque hemos sido llamados para vivir esa dimensión del amor, y desde esa dimensión del amor aprender a entender la cercanía de los demás, a vivir como hermanos, a abrazarnos como hermanos y a ayudar en la transformación social. Es sentir que vivir junto a Dios es una maravilla, pero que el compromiso que debemos vivir junto a Dios y que también nos lo inspira la Iglesia es salir de nuestro propio estado subjetivo para encontrarnos con los demás, salir para compartir, salir para darme a los demás. Con estos sentimientos a todos ustedes les digo: vivamos la justicia y la compasión, seamos solidarios y construyamos juntos una sociedad nueva en donde podamos sentir que el amor de Dios todo lo puede. Que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender este caminar desde la fe, que como ella podamos abrir el corazón al Señor para revestirnos de su gracia y convertirnos en servidores auténticos de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.